buenas noches, bienvenidos al Instituto Bíblico en línea, donde vamos a compartir un poco de la palabra de Dios y de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Como la lección pasada, habíamos quedado en el tema de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, es muy interesante poder abarcar estos temas porque es la manera en que nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios. Primero vamos a considerar algo muy importante para nuestro estudio, y es que vamos a utilizar 3 versiones o revisiones diferentes de la Biblia, que son las siguientes: la Reina Valera 1960, que es la que siempre utilizamos, ¿verdad? La que normalmente se utiliza en toda congregación y en todo estudio bíblico. Como número 2, como opción número 2, tenemos la Nueva Traducción Viviente. Esta nos ayuda a comprender un poco mejor algunos versos que la Reina Valera no los explica muy bien, ¿verdad? Y como número 3, vamos a usar lo que es la Biblia Católica Latinoamericana. Está con el fin de ir creando un poquito lo que es la apologética o la defensa de la fe. Que dentro de los atributos de Dios tenemos 2 tipos: los que son transmisibles o que Dios comparte con su creación y sus hijos, y los no transmisibles, que son los que Dios no comparte con su creación ni con sus hijos. Dentro de los atributos de Dios que no son transmisibles, podemos mencionar los siguientes: Él es santo, Él es inmutable y que no cambia. Ahora, hay una diferencia entre santo y santidad, ¿verdad? El santo que menciona la Escritura con respecto a Dios es muy distinto al santo que Él nos pide que nosotros tengamos a la hora de caminar en Cristo. Su inmutabilidad, eso significa que no cambia. Su omnipotencia, que Él es todopoderoso. Su omnisciencia, que es que todo lo sabe y todo lo ve. Y su omnipresencia, que eso significa que está en todo lugar, ¿verdad? Él es eterno y Él es soberano. Dentro de los atributos de Dios que son transmisibles podemos mencionar los siguientes: Él es santo, que ese lo comparte con nosotros, aunque no en el grado en que Él lo ostenta. El amor, su justicia, su fidelidad, su bondad, su paciencia y su misericordia, además de otros que Él comparte, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que es la santidad. Dios es santo, ¿verdad? A nuestro lado izquierdo vemos las citas bíblicas, un poco de las citas bíblicas que hablan sobre su santidad. Podríamos hablar de muchísimas citas bíblicas a través de la palabra de Dios, pero no nos alcanzarían las diapositivas para poderlas proyectar. La santidad de Dios habla de su majestad, su grandeza, su pureza, su perfección, su moral, y nos dice que en Dios no hay mancha ni pecado, que en Dios no hay defecto ni maldad, y que Dios es único. Vamos a ver en 3 o 4 versículos, en las diferentes versiones, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Según la Reina Valera de 1960, en 1 Samuel capítulo 2, verso 2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí vemos que no hay santo, ¿verdad? Aquí nos refleja el atributo de nuestro Dios, su santidad. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Aquí en Levítico capítulo 11, verso 44 nos dice que Él es santo. Ok, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, aquí vemos nuevamente en este versículo, en esta cita bíblica, que Dios se presenta a sí mismo como el santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El Salmo 99:9. Esa es en la versión Reina Valera de 1960. Veamos cómo nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Bueno, dice, nadie es santo como el Señor. Primera Samuel capítulo 2, verso 2. Dice Levítico 11:44, porque yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Okay, ahí vemos que el Señor refuerza su palabra, ¿verdad? Se refuerza el atributo donde dice, yo soy santo. Okay, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Y el Salmo 99:9 nos dice, exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Salmo 99:9. En la Biblia Católica Latinoamericana, vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 2, dice, no hay otro santo que Yahvé. Okay. En Levítico 11:44 dice, porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. ¿Ok? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Y en Salmo 99:9 dicen, ensalcen al Señor nuestro Dios, póstresen ante su santo monte, santo es el Señor nuestro Dios. ¿Okay? En las tres versiones, en los 4 versos, vemos cómo el Señor nos muestra uno de sus atributos, que es su santidad. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia, eso significa ser inmutable. Como lo vemos en el punto 1, inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar. Los seres humanos cambiamos constantemente, mas Dios nunca cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su palabra lo afirma. El Dios del que hablan las Escrituras es el mismo que está con nosotros siempre, nunca cambia, es el mismo, tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Volvemos a lo mismo, vamos a retomar los 4 versículos en las 3 versiones de nuestra enseñanza, las 3 versiones que estamos utilizando para nuestra enseñanza. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Ahí vemos reflejada la inmutabilidad de nuestro Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago capítulo 1, verso 17. Dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí lo reafirma. Y dice el Salmo 102:27, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, tú eres inmutable, tú nunca cambias, Señor. Ese es nuestro Dios, un Dios inmutable, un Dios que nunca, nunca cambia. Nueva Traducción Viviente, vamos a ver cómo nos lo dice, yo soy el Señor y no cambio. Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio, un poco más claro, ¿verdad?
Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento, dice Santiago capítulo 1, verso 17. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos lo dice exactamente igual. Y Salmo 102:27 dice, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre, tú eres el mismo, nuestro Señor. Veamos cómo nos lo dice en la Biblia Católica Latinoamericana, dice, porque yo Yahvé en nada he cambiado. Qué bonito como lo dice, en nada, absolutamente en nada he cambiado. Y dice Santiago capítulo 1, verso 17, son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Y lo dice de una manera un poco diferente, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer, y por la eternidad. Y el Salmo 102, verso 27 dice, pero tú eres el mismo, Señor, tú eres inmutable, tú nunca cambias, Señor, nunca cambia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él nunca cambia, Él no tiene variación alguna y permanece fiel por los siglos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el amor de Dios. Que Dios es amor, ese es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros, ¿verdad? Aunque el amor de Dios es un poco inentendible para el conocimiento humano. El amor que Dios tiene hacia su pueblo, hacia su gente, hacia sus hijos, es totalmente diferente que el amor que nosotros tenemos. Vemos también que el amor de Dios es el más verdadero y puro, es incondicional. Nuestra mente finita no comprende el verdadero amor de Dios. Claro que no lo comprende. Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se fundamenta en sentimientos ni emociones como el ser humano. El ser humano se fundamenta en emociones y en sentimientos. Y dice, Cristo es la mayor expresión de amor de Dios hacia su creación. Ya lo vimos en Juan 3:16. Y como último punto, la expulsión del jardín del Edén fue la manifestación de amor más pura y verdadera de Dios para con toda la humanidad. Y tal vez usted se preguntará, ¿cómo es posible esto? Bueno, recordemos que en el jardín del Edén habían 4 tipos de árboles. El primero era un árbol agradable a la vista, el segundo era un árbol que daba sombra, el tercero el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. ¿Dónde manifiesta el Señor su amor cuando expulsa a Adán y a Eva del paraíso? Bueno, cuando ellos cometen el pecado de desobediencia al Señor, el Señor los saca del jardín del Edén como un acto de amor y de misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque estaba el árbol de la vida. Si ellos hubieran comido el árbol de la vida, se hubieran condenado eternamente y no hubiera habido salvación para la humanidad. Dios, en un acto de amor, los saca del jardín del Edén, nos entrega a su Hijo unigénito, y es por medio de Cristo que tenemos salvación, vida eterna y perdón de pecados. Vemos cómo nos dice, cómo nos habla del amor de Dios. En Reina Valera dice, en Juan 3:16, ya lo dijimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Esta es la mayor manifestación de amor de Dios hacia su pueblo, hacia su gente, hacia el mundo entero. Darnos a su Hijo unigénito, Cristo, para el perdón de nuestros pecados.
Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Okay. La Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Qué bonito que lo dice. El gran amor que nos tiene, tiempo presente, nos tiene. Y Jeremías 31 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dicen: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Y veamos cómo nos lo dice la Biblia Católica Latinoamericana. Dice Juan 3:16: así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Y dice Romanos 5:8: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Qué importante, qué lindo como lo dice, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, nos levantan una constancia de nacimiento. Eso nos dice que somos ciudadanos costarricenses, que nacimos aquí en X o Y hospital, y que tenemos una constancia de nacimiento, tenemos una identidad. El amor de Dios nos deja una constancia y nos da una identidad en Él. Qué bonito como lo dice la Biblia Católica Latinoamericana: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Jeremías 31:3 dice: de lejos, Yahvé se le apareció con amor eterno, te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Y primera de Juan dice: miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dicho sea de paso, quiero comentarles que existen tres tipos de amor. Tres tipos de amor: el amor eros, que es el amor pasional; el amor filios o filia, que es el amor que se siente hacia los amigos, hacia las amistades; y el amor ágape, que es el amor incondicional y desinteresado de parte de Dios hacia su pueblo. Ok, vamos a hablar un poquito de la justicia de Dios. Dice la Biblia que Dios es justo. Ahí vemos a la izquierda los versos bíblicos que hablan sobre la justicia de Dios. Son pocos porque no nos alcanza. Prácticamente toda la palabra de Dios habla de la justicia de Dios. Entonces tomamos algunos para ponerlos como referencia. Y de estos que están aquí utilizamos 4 para poderlos leer y enriquecer nuestro estudio bíblico. Pero ustedes pueden leer todos esos versículos y descubrir lo que es la justicia de Dios. Okay, dice que discierne entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su justicia es natural. Dios muestra su justicia a través de Cristo, que refleja el carácter perfecto de Dios. Actúa de acuerdo a lo que es recto. Comparte su justicia con el ser humano, aunque en un menor grado. Y Dios nos manda a ser justos en nuestra manera de vivir. Como nos dice Reina Valera en las 4 citas bíblicas, en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Deuteronomio 32:4 nos dice: él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
Job 37:23 nos dice, Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos grande en poder. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Y Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Okay? Más adelante vamos a ver un poquito, en próximas lecciones vamos a ver lo que es la justificación de parte de Dios por medio de Cristo para nuestras vidas. La nueva traducción viviente nos lo dice de la siguiente manera, Romanos 1:17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él, nos dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4 en la nueva traducción viviente. Job capítulo 37, verso 23 nos dice, no nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aún Él es justo y recto, no nos destruye. Bueno, aquí vemos también Todopoderoso, uno de los atributos no transmisibles de Dios para su pueblo. Miqueas 6:8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto. Aquí vemos que lo cambia la palabra justicia por correcto. ¿Ok? Porque este es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros. Entonces, parte de ese atributo que comparte Dios con nosotros es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y hacer lo correcto con nuestro prójimo y con las demás personas. ¿Okay? ¿Cómo nos lo dice la Biblia católica latinoamericana? Bueno, la Biblia católica latinoamericana nos dice en Romanos 1:17, el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Job capítulo 37, verso 23, Él es poderoso, al que no podíamos alcanzar. Su fuerza es soberana, sus juicios y su justicia no oprimen a nadie. Y nos dice Miqueas capítulo 6, verso 8, ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios, que practiques la justicia. Entonces la justicia es una práctica constante, al igual que la oración, al igual que la lectura de la palabra de Dios. La justicia es una práctica. Debemos practicar y debemos hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y aplicar la justicia para que nuestro Dios se agrade de nosotros. Vamos a hablar un poquito de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, muestra su compromiso con el ser humano, muestra su inmutabilidad, es absolutamente confiable, cumple todas sus promesas, su palabra es verdadera y Dios no miente. Este es otro de los atributos que Dios comparte con nosotros, aunque en un menor grado, porque su fidelidad es completamente diferente y aparte a la fidelidad que nosotros tenemos. Nuestra fidelidad es condicionada a la de Dios, es incondicional. Veamos a ver cómo nos lo dice Reina Valera 1960 en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nos dice Salmo 33, verso 4, porque recta es la palabra de Jehová
y toda su obra es hecha con fidelidad. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice Números 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Dios nos muestra su fidelidad. ¿Cómo nos lo dice la nueva traducción viviente? En Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Salmo 33, 4 nos lo dice, por la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. 1 Corintios 1, 9 dice, Dios lo hará porque Él es fiel. Números 23, 19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. La Biblia Católica Latinoamericana nos lo dice de la siguiente manera, reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel, que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que le aman y cumplen sus mandamientos. Salmo 33, 4 dice, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9, Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y dice Números 23, 19, Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que vuelva atrás. Dice Él algo sin que lo haga, o habla sin que actúe. Mis amados hermanos, tenemos un Dios fiel, un Dios que nos muestra su fidelidad día con día, que nos muestra su amor y su palabra, su rectitud y su permanencia y su fidelidad para con sus hijos y con su pueblo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la bondad de Dios. Él es bondadoso, refleja su amor y misericordia, es bueno en todo momento, es parte de su naturaleza. La bondad de Dios es parte, viene con Él, ya está con Él desde hace mucho tiempo. Comparte su bondad con sus hijos, aunque en un grado menor. No instruye a practicar la bondad. Cuando hablo de que comparte su bondad, es que comparte ese atributo y nosotros tenemos esa bondad de parte de Dios, pero no al nivel de Cristo, no al nivel de nuestro Dios. Nos instruye a practicar esa bondad. ¿Con quiénes? Con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, con nuestros vecinos, etc. Vamos a ver cómo nos lo dice Reina Valera en su traducción. En el libro de Salmos, capítulo 31, verso 19, dice, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Nahum capítulo 1, verso 7 nos dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Efesios capítulo 2, versos 6 al 7 dice, juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Salmo 125, verso 4 dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Veamos cómo nos lo dice la nueva traducción viviente. Salmo 31, verso 19 dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que le temen. Nahum 1:7 dice, el Señor es bueno. Y Efesios capítulo 2, verso 6 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Y el Salmo 125:4 dice, oh Señor, haz bien a los que son buenos y a los que tienen el corazón en armonía contigo. La Biblia Católica Latinoamericana dice, qué bondad tan grande. En el Salmo 31, verso 19. En el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7 nos dice, Yahvé es bueno.
Efesios capítulo 2, versos 6 al 7 nos dice: en Cristo Jesús Dios es todo generosidad. Y en el Salmo 125, verso 4, con los buenos, Señor, pórtate bien, con los que tienen rectitud de corazón. Dicho sea de paso, la palabra de Dios dice que Dios derrama bendiciones sobre buenos y malos. Esa es parte de la bondad de nuestro Dios. Eso es parte del atributo de la bondad de nuestro Dios. Vamos a hablar de la paciencia y de su misericordia. Es paciente y misericordioso. Refleja su amor y compasión. Nos incita a ser amorosos con el prójimo, nos incita a ser compasivos, nos enseña a ser misericordiosos y nos muestra su misericordia. ¿Cuándo? Todos los días. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día para con sus hijos. Vamos a ver cómo nos lo dice en Reina Valera en 1960, en el libro de Efesios capítulo 2, versos 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos que dice que Dios es rico en misericordia, rico en misericordia. Que dice el Salmo 40, verso 11, dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Daniel capítulo 9, verso 9 dice: Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y misericordioso. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, dice: pero Dios es tan rico en misericordia. Salmo 40, 11 nos dice: Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Qué bonito que lo dice, tiernas misericordias. Y dice el libro de Daniel capítulo 9, verso 9: pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Y segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice: al contrario, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. La Biblia Católica Latinoamericana nos lo dice en Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, pero Dios es rico en misericordia. Salmos 40, 11 dice: tú, Señor, no me niegues tu ternura. Qué lindo lo dice: no me niegues tu ternura, tu misericordia. Dice Daniel capítulo 9, verso 9, que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y nos perdone todos, porque nos rebelamos contra él. Y dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nada. Qué lindo que es nuestro Dios, lleno de misericordia, lleno de paciencia, nos perdona todos los días. Ok, continuamos con los atributos de nuestro Dios. Y estos son los atributos no transmisibles de Dios. Y dentro de esos tenemos lo que es la omnipotencia de nuestro Dios, ¿verdad? Dios es omnipotente. Él es todopoderoso, todo lo puede. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos. Desde la creación vemos la manifestación del poder de Dios. Dios crea el universo y no solo lo crea, también lo sustenta. Dios no es un Dios descuidado, Él es todopoderoso. Reina Valera 1960 nos dice en Génesis capítulo 17, verso 1: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, verso 1. En el libro de Éxodo capítulo 6, verso 3 dice: y apareció Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente,
el Todopoderoso. En Salmo 91:1 nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un capítulo y un verso súper conocido. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nos dice Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Continuando con nuestro estudio, la Nueva Traducción Viviente nos dice, en Génesis capítulo 17, verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 6, verso 3 dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Salmo 91:1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 6 dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud y el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. La Biblia Católica Latinoamericana nos dice en Génesis capítulo 17, verso 1, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 6, verso 3 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso Rey. Tenemos un Dios todopoderoso, el omnipotente, el único y gran Dios, nuestro Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Omnisciencia de Dios. Bueno, Dios es omnisciente, Él sabe todo, sabe todas las cosas, su conocimiento no tiene límites. Conoce todo sobre el universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido, lo que existirá. Él nos conoce plenamente a cada uno de nosotros. Dice en Reina Valera, en el libro de Job, capítulo 34, verso 21 al 22, dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y de todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Proverbios capítulo 5, verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Primera de Juan capítulo 3, verso 19 al 20 nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3, versos 19 al 20, y Hebreos capítulo 4, verso 13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Habla de la omnisciencia de nuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente, por otra parte, nos dice en Job capítulo 34, verso 21 al 22, pues Dios observa cómo vive la gente. Dios nos está observando. Dios lo observa, hermano, cómo usted se comporta, cómo usted camina, cómo usted vive, cómo se relaciona con la gente, tanto de su trabajo como con su familia, con sus vecinos, con todas y cada una de las personas. Dios nos observa. Dice Proverbios capítulo 5, verso 21, pues el Señor ve con claridad, ve claramente. En 1 de Juan capítulo 3, verso 19 al 20 nos dice,
En su segunda parte dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo, nuestro Dios lo sabe todo. No hay nada que se escape del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, verso 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. La Biblia Católica Latinoamericana nos lo dice en Job, capítulo 34, verso 21 al 22, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre y observan todos sus pasos. Qué interesante como lo dice, qué lindo. Sus ojos vigilan nuestros caminos y observa todos nuestros pasos. Observa todo lo que hacemos y no hay nada que podamos ocultar de él. Proverbios capítulo 5, verso 21 dice, has de saber que Yahvé observa el comportamiento de los hombres y vigila todos sus pasos. Él sabe nuestro comportamiento. Primera de Juan capítulo 3, verso 19, en su segunda parte dice, pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe, vigila nuestros caminos y observa todos nuestros pasos, nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro prójimo, con las personas con las que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro Dios es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. Omnipresencia de Dios, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, no hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia, Él está presente en todo lugar y en todo momento, Él está presente en todo el tiempo de la historia pasado, presente y futuro, y Él no está limitado por espacio ni tiempo. Nuestro Dios vive en un tiempo llamado Kairos, mientras que nosotros nos movemos por un tiempo que se llama Cronos, un tiempo cronológico. Veamos cómo nos lo dicen nuestras Sagradas Escrituras en la versión Reina Valera, en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice Job, capítulo 34, verso 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y la gran comisión, Mateo 28, capítulo 19, verso 20. La gran comisión, la que nos han enseñado desde que estamos en el Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa de parte de Dios que Él está todos los días hasta el fin del mundo con todos sus hijos. La Nueva Traducción Viviente, por otro lado, nos dice en Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos del Señor están en todo lugar. Job capítulo 34, 21 dice, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. Josué 1:9 nos dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Y la gran comisión, Mateo 28, 19, 20, nos dice en su segunda parte, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La Biblia Católica Latinoamericana nos lo dice en Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos de Yahvé están en cualquier lugar, observa a los malos y a los buenos. Job 34, 21 dice, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre y observan todos sus pasos. Josué 1:9 dice, esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas.
Y nuestra gran comisión, Mateo 28, 19, 20, en la Biblia Católica Latinoamericana nos dice en su segunda parte, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Qué lindo saber que tenemos un Dios que es omnipresente, que puede estar en muchos lugares a la vez y que está siempre con nosotros, en donde quiera que estemos. Él nos ve, nos observa, vigila nuestros caminos y sigue nuestros pasos, ve nuestro comportamiento, está en todo momento y en todo lugar. Su eternidad, Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Él ha existido siempre y existirá por la eternidad. Dios no está limitado por el tiempo, ya conversamos de que Él vive en un tiempo llamado Kairos, donde no hay un límite, y nosotros vivimos en un tiempo llamado Cronos. Por eso la palabra de Dios dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no fue creado por nadie, Él es y existe desde la eternidad y existirá eternamente. Nuestros versos bíblicos en Reina Valera dice Salmo 102, verso 12, mas tú Jehová permanecerás para siempre. Está hablando en tiempo futuro, permanecerás para siempre. Isaías 40, 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Aquí vemos reflejado la eternidad de Dios. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Inmortal e invisible, al Rey de los siglos, nuestro Dios es eterno. Deuteronomio capítulo 33, verso 27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Tenemos un Dios eterno. La nueva traducción viviente nos lo dice en el Salmo 102, verso 12, pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Para siempre. El Señor se sienta en su trono para siempre, eternamente. Isaías capítulo 40, verso 28 dice, ¿acaso nunca has oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno. 1 Timoteo capítulo 1, 17 dice, 1 Timoteo capítulo 1, 17 dice, Él es el Rey eterno, eterno nuestro Dios. Y Deuteronomio capítulo 33, verso 27, el Dios eterno es tu refugio. Biblia Católica Latinoamericana dice, mas tú, Señor, reinas para siempre. Salmo 102, verso 12. Isaías capítulo 40, verso 28 dice, ¿acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es nuestro Dios eterno. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17 dice, al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo. Qué lindo lo dice. Y Deuteronomio capítulo 33, 27 dice, el Dios eterno es tu refugio. Tenemos un Dios eterno, hermanos. Tenemos un Dios que vive en la eternidad, que se rige por un tiempo llamado Kairos, que no vive en nuestro tiempo y que hace las cosas siempre bajo su soberanía. Y continuamos con el atributo no transmisible a su creación. Su soberanía, Él es soberano, es la autoridad suprema de Dios. Él tiene control absoluto de toda su creación, todo ocurre bajo su autoridad, consentimiento y permiso. Él sustenta su creación. Dios es un Dios responsable, Él se hace responsable de todo lo que hace. Y nuestras citas bíblicas en Reina Valera, Salmo capítulo 135, versos 5 al 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Isaías capítulo 43, verso 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. Es su soberanía presentándose en este versículo. Isaías 45, verso 7 dice: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz, creó la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Dicho sea de paso, hermanos, cuando aparece yo soy el que hago todo esto, es como que el Señor le pusiera la firma, como que Dios le pusiera la firma. Yo hice esto y le pongo la firma. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es un Dios responsable, soberano. Dice Job capítulo 1 verso 12, dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La Nueva Traducción Viviente, por otro lado, nos dice en el Salmo 135, versos 5 al 6, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Esa es su soberanía, hace lo que le place. Isaías 43, verso 13 dice: desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que he hecho. Isaías 45, 7 dice: yo el Señor soy el que hace estas cosas. Y Job capítulo 1, verso 12 dice: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Y vemos la soberanía del Señor. Aquí vemos reflejada la soberanía del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, le da permiso a Satanás para que pueda tocar la vida de Job, para que pueda probarlo. La Biblia Católica Latinoamericana nos dice en el Salmo 135, versos 5 al 6, todo lo que quiere lo hace el Señor. Isaías 43, 13 dice: sí, yo ejecuto algo. Isaías 45, 7 dice: yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Ahí está otra vez el Señor manifestándose y diciendo: yo soy responsable de todo lo que sucede. Yo soy el que lo hace. Yo soy soberano. Esa es la soberanía de Dios. Job capítulo 1, verso 12 dice: entonces dijo Yahvé a Satanás: te doy poder sobre todo cuanto tienes. Aquí vemos otra vez la soberanía de nuestro Dios, dándole permiso a Satanás para que toque todo lo que tenía Job. Tenemos un Dios que es soberano y que se responsabiliza de lo que Él hace. No es un Dios descuidado. Y bueno, mis hermanos, la siguiente clase lo que vamos a tocar, vamos a empezar a ver lo que son los nombres de Dios, nombres compuestos y nombres únicos de Dios. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos vemos en el próximo video y vamos a compartir lo que son los nombres de Dios. Que Dios les bendiga.